queridos amigos y amigas. Soy el pastor Isaías López. Me da mucha alegría una vez más el tratar con ustedes otro tema especial. Y el título de este tema es ¿Quiénes sí entrarán en el reino de Dios? Y bueno, directamente su palabra. Dice, amados hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y podemos encontrar la definición de voluntad. Es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Bueno, te das cuenta de la claridad de la descripción y de manera libre, cuando una persona decide y ordena su vida conforme a la voluntad de Dios, dice su palabra que hay una promesa: entrará en su reino. Y quiero decirte que para que tú conozcas la voluntad de Dios, es importante que leas la Biblia. Escudriña la Biblia. Hay muchas personas que hacen muchas cosas en su vida pensando que eso le agrada a Dios. Y cuando empiezas a escudriñar la Biblia, te das cuenta que eso no establecía a Dios que hicieras eso, sino que son ordenanzas de los hombres o de los líderes religiosos. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vas a encontrar exactamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Pero también es importante considerar el siguiente punto. En Marcos 10:14 dice su palabra también quiénes van a entrar al reino de Dios. Y dice su palabra: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera con autoridad, con su autoridad. Dejad a los niños venir a mí. La responsabilidad que tenemos como padres es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Acuérdate lo que dice en Deuteronomio, desde el capítulo 6. Y les enseñarás a tus hijos en tu casa, y estando en el camino, y cuando te acostares. Es importante, queridos padres y mamás, que enseñemos la voluntad de Dios. ¿Cómo? Leyéndoles la palabra de Dios. Y por eso dice: no le impidáis. No le impidas ir a su casa, ir al templo, ir a la iglesia en donde se congregan los hijos de Dios. Es importante que desde pequeño ese niño o esa niña vaya escudriñando la palabra de Dios. El mejor ejemplo es la vida del Señor Jesús. Recuerda que el Señor Jesús nació de una virgen, la Virgen María. Pero también el Señor Jesús tuvo un papá terrenal, José. Pero dice la palabra de Dios que desde pequeño, lógicamente, el niño Jesús estaba en las sinagogas, es decir, en el lugar donde se leía la Escritura. Y cuando encontramos en su palabra cómo él creció como un niño, vamos a llamar cualquiera en su desarrollo, los padres buscaban a su hijo, pero su hijo, el Señor Jesús, pues estaba en el templo, y además no tan solo leyendo, sino enseñando. Entonces te das cuenta cómo desde pequeño el Señor, el maestro por excelencia, el Señor no tan solo iba, sino enseñaba la palabra de Dios. Entonces debemos comprometernos en llevar a nuestros hijos a la iglesia donde se reúne el pueblo de Dios. Pero también ya hemos comentado el que hace la voluntad de Dios, y qué importante que cada uno tenga esta aptitud de decidir, porque dice su palabra en Mateo 7:21
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad, no tu voluntad, no la voluntad de los que te dicen que así debe de ser, no, la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? En su palabra. Pero también dice el que cree en el Señor Jesucristo, y Juan 3:16. Este texto, amados y amadas, se conoce como el texto de oro de las Sagradas Escrituras, y en millones de voces, de dialectos, de lenguas, de idiomas, mucho pueblo de Dios decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres estar en el reino de Dios? Cree en el Señor Jesucristo. Y la palabra creer significa considerar algo como verdadero o segura. Es importante que tú puedas decir, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿quién? El Señor Jesús. El Señor estuvo en esta tierra en su deidad, como hombre, y ya te comenté, nació de una virgen, pero también como verdadero Dios. ¿De qué manera? Sanando, perdonando los pecados. Y qué maravilloso es que tú creas que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es tu único y suficiente Salvador. Es decir, el único que te puede perdonar tus pecados. Pero también, ¿quién va a estar en el reino de Dios? El que me confesare con su boca que Jesús es el Señor. Es importante que esta palabra confesar significa manifestar, declarar, hacer público, decirle a los demás. Una cosa es la confesión, cuando tú te acercas y oras a Dios y le confiesas y le dices todo lo que hay en tu vida. Es una forma muy importante, pero también el confesar significa hablar a los demás. ¿De acuerdo? ¿Y qué les vas a decir a los demás? Que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Dios, que Jesús es tu Salvador. Y dice en Romanos 10:9, y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, será salvo. Así es que es importante que consideres la palabra del Señor. Pero también dice su palabra en Juan 10:9, el que entra por la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. El que por mí entrare será salvo. ¿Y qué es la salvación? Es el estado de libertad espiritual. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que serán libres civilmente, pero están esclavizadas por el pecado. Pero quiero decirte que cuando tú le confiesas tu pecado y le dices, Señor Jesús, perdóname, entonces dice el Señor, si entras por la puerta verdadera, y él mismo dice, yo soy la puerta, el Señor Jesucristo. Hay una sola puerta, amigos, no hay muchas puertas. Hay muchos dicen el pensamiento que todos los caminos llegan a cierto lugar o que todas las religiones llegan a Dios. Ten mucho cuidado, no es así. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el único camino, la única puerta de salvación es el Señor Jesucristo. También dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando con tus labios confiesas que Jesús es el Señor, crees en Él, lo que tienes que hacer, el siguiente paso, es hacer pública decisión
o manifestar públicamente que el Señor es tu Salvador. ¿Y cómo se hace esto? Cuando te bautizas en agua. Cuando te bautizas en agua. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado. No es el bautismo infantil. En la Biblia no hay el bautismo infantil, no lo hay. Acuérdate que el Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, que fue aproximadamente a la edad de 30 años, Él fue al río Jordán, en donde estaba Juan el Bautista, y Él le pide que le bautizara a Juan. Y Juan, cuando ve al Señor Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. El Señor Jesucristo se bautiza no porque tuviera necesidad, sino porque quería dar ejemplo. Ejemplo. Por eso es importante que si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, dile al pastor en donde estás, dile, pastor, prepáreme por favor para que se me bautice en agua. Lamentablemente hay muchos lugares en donde cuando una persona va a un servicio y le dicen, ¿quién acepta a Cristo? Bueno, muchos levantan la mano. Inmediatamente los bautizan, inmediatamente, pero sin embargo no les dan la doctrina básica y no saben lo que tienen que dejar. Y resulta que después de que se bautizan en agua, siguen cometiendo adulterio, siguen golpeando a la esposa, siguen golpeando a los hijos, siguen diciendo malas palabras, siguen diciendo palabras obscenas de doble sentido, siguen tomando bebida alcohólica. Entonces quiero decirte que eso no es la conversión. El convertirse a Cristo es un cambio total de vida. Por eso es importante que antes que te bauticen en agua, dile al pastor que te prepare en la doctrina. ¿Para qué? Para que tú sepas lo que tienes que hacer. Pero también dice su palabra en Salmo 24, 3 y 4. ¿Quiénes estarán en el reino de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Bueno, esa limpieza no significa que te tengas que lavar todos los días con lejía o con una sustancia especial, no. Se está refiriendo a la limpieza de manos, que no haya nada que te señale, que no diga, él está sucio porque su vida es sucia. ¿De acuerdo? Imagínate que tu ropa estuviera sucia, tú podrías entrar, no sé, a tu recámara. Yo creo que no. Primero, ante esta pandemia, ¿cuántas personas dejan su ropa de trabajo en la entrada y se cambian o se bañan, se cambian? ¿Por qué? Porque quieren estar limpios para no contaminar a sus seres queridos. De igual manera, la palabra del Señor enseña el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Y cuáles son esas cosas vanas? Aquellas cosas que puedan afectar tu comunión con Dios. Y puede ser algunas cosas como, por ejemplo, si en vez de ir a la iglesia o al templo, en vez de ir o estudiar la Biblia, te pones, por ejemplo, a ver todo el día televisión. Bueno, puedes ver un ratito, pero sin embargo todo tiene su tiempo. Pero imagínate, pregúntate, ¿desde cuándo que no vas a la iglesia? Tal vez dirás, pues lo veo a través del internet. Bueno, ¿acaso no dice su palabra también que mi casa, casa de oración será llamada? Así como tú tienes una casa, Dios también tiene una casa. Y tal vez te has dedicado a muchas cosas vanas y no has ido a la casa de Dios. Bueno, por eso dice el Señor, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. También dice su palabra en Marcos 13:13. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y sabes lo que significa perseverar? Continuar, avanzar. Y quiero decirte que lamentablemente hay muchas personas que aún creen, se bautizan y se alejan.
Eso no es perseverar. Perseverar es cuando tú aceptas a Cristo y vives tu vida conforme a la voluntad de Dios y mantienes tu vida en la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Cuándo? Puede ser cuando el Señor te llame a su presencia, es decir, fallezcas. Bueno, eso es perseverar hasta el fin. ¿De acuerdo? Así es que es importante, querido y amado hermano, persevera hasta el fin. ¿De acuerdo? Y bueno, otro de los fines puede ser cuando el Señor Jesucristo venga y desde las nubes nos llame a su presencia. Eso es una forma de perseverar hasta el fin. Pero también dice su palabra en Mateo 5:5. Dice, los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Y quiero decirte, querido y amado hermano, que la palabra manso se está refiriendo también a una persona que es tranquila, que es apacible. Es decir, que su carácter está controlado. Pregúntate, ¿cómo está tu carácter? Si no ha cambiado tu carácter, significa que no has aceptado a Cristo. Esto debe ser muy claro. Acuérdate que el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el mejor ejemplo el Señor Jesús. Y aun cuando lo abofeteaban, cuando lo injuriaban, ¿qué fue o qué actitud tuvo el Señor Jesús? De mansedumbre, de tranquilidad. Así es que es importante, y dice, amados, que los mansos recibirán la tierra por heredad, es decir, el reino de Dios. También dice en Mateo 5:10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero decirte que hay muchos misioneros, hay muchos que predican la palabra de Dios en lugares muy peligrosos. Quiero decirte que en muchas partes de los países son perseguidos los misioneros cristianos. ¿Por qué? Porque predican la palabra de Dios. Son perseguidos e inclusive asesinados. Pero dice el Señor, y está la promesa, que aquellos que padecen persecución, y tal vez una forma de persecución es de que en tu trabajo se burlen de ti. Y quiero decirte, es una forma de perseguir. Es una forma de hacer bullying, pero sin embargo, quiero decirte que cuando una persona, hija de Dios o hijo de Dios, se mantiene fiel, hay una promesa. Los que padecen persecución estarán en el reino de Dios. Amados y amadas, también en Mateo 9:22 dice su palabra que los que tienen fe en Cristo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo se lo dijo a la mujer pecadora, al hombre leproso? Tu fe te ha salvado. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Así es que es importante que tengamos fe en el Señor. También dice en Mateo 10:32, al que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ya te comenté, ¿verdad?, que esta palabra de poder proclamar o de poder confesar o manifestar también significa eso. Hablar a los demás de lo que tú crees. Hay que enseñar a los demás, amigos y amigas, la palabra del Señor. Dice también su palabra en Mateo 10:39. Al que pierde su vida por causa de él, dice, la hallará. Y bueno, qué mejor ejemplo que los apóstoles. Ellos no tan solo recibieron la enseñanza del Señor Jesús, sino también dieron su vida por el Señor Jesús. Y a través del ejemplo de Pedro, de Pablo, de Tomás, de Esteban, de todos los apóstoles, amados y amadas,
podemos encontrar cuántos han muerto por la causa de Cristo. Y nos acordamos en los primeros 300 años de la era cristiana, cuántos cristianos fueron perseguidos y llevados por los romanos a las arenas romanas para ser muertos por los leones, o cuántos les untaban brea en su cuerpo y encendían su cuerpo para alumbrar el palacio de Herodes. ¿Cuántos murieron? Cientos o miles de hijos de Dios. Pero quiero decirte que hoy en día, como mencioné, hay misioneros en muchas partes del mundo que, además de perseguidos, han sido muertos por predicar el evangelio. Pero dice su palabra, el que pierde su vida por causa de él, la hallará. Es decir, en el momento que cierran sus ojos, están contemplando al Señor Jesús en el paraíso. Y amados, dice también su palabra en Mateo 13:43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes estarán en el reino de Dios? Los justos, los que actúan con rectitud, los que actúan con rectitud, es decir, que no están chuecos, sino que actúan rectos, lógicamente, a través de la palabra de Dios. Y también dice, amados, en Mateo 22:37, al que ame al Señor su Dios, nuestro Dios, con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Es importante, ¿sabes qué significa esto? Tener a Dios en primer lugar. A ver, te lo repito, tener a Dios en primer lugar. Básicamente, este texto te está diciendo esto, tener a Dios en primer lugar. Te pregunto a ti, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Las diversiones? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Bueno, está la promesa, que si pones a Dios en primer lugar, bueno, hay una promesa, amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Pero también dice en Mateo 25:10, las vírgenes. ¿Y quién es el prototipo de las vírgenes? Las congregantes, los congregantes. Y ustedes saben que hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y dice su palabra en Mateo 25:10, y las que estaban preparadas entrando con él a las bodas, y dice, y se cerró la puerta. Y tú sabes que las vírgenes prudentes tenían aceite, y el aceite simboliza la oración. El aceite simboliza estar en comunión con Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Yo te pregunto, ¿estás en oración? ¿Durante el día oras? ¿Estás en comunión con Él? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Puedes dormir y darle gracias a Dios? Pero sobre todo, ¿estás en esa íntima comunión con Dios? Por eso es importante que estemos preparados, teniendo aceite en nuestra vida. Marcos 12:40. ¿Quiénes sí entrarán al reino de Dios? Los siervos que estén velando. Y no tan solo me refiero a los siervos, a los pastores, a las ministras, sino a la iglesia en general. Acuérdense que en Mateo 24 todas las señales que el Señor Jesucristo mencionó de su venida se han cumplido. Y por eso dice su palabra, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces hay que estar atentos, hay que estar en ayuno y oración. Y no tan solo por nosotros, sino también por nuestra familia. ¿No crees que esto es importante? Dice también en su palabra en Juan 12:26, el que sirve al Señor. Si alguno me sirve, sígame.
y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Acaso no el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis? ¿Y esto a quién se los dice? Pues a los que servimos a Dios. Así es que, querido hermano y hermana, no tan solo ve a la iglesia, reúnete con el pueblo de Dios, sino sírvele. Acércate con el pastor y pregúntale: hermano, ¿en qué puedo trabajar en la obra del Señor? Y el pastor te va a indicar qué puedes hacer. Pero también dice su palabra en Mateo 25:34. En el juicio de las naciones, acuérdate que después de la gracia viene un juicio en esta tierra, la gran tribulación. Pero al final de la gran tribulación viene un juicio. Y ese juicio es para aquellas naciones que ayudaron al pueblo de Israel, que los escondieron por la persecución del anticristo. Y dice su palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha y a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Lógicamente, esas naciones que ayudarán al pueblo judío, al pueblo de Israel, tendrán una recompensa. Pero, queridos hermanos, para terminar, dice su palabra, amados hermanos, ¿quién estará en el reino de Dios? Todo aquel que vive y cree en Cristo Jesús. ¿Qué conclusión de todos los textos bíblicos que les he leído? Todo aquel que vive y cree en Cristo. Y dice su palabra: no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice en Juan 11:26. Yo te invito para que no pierdas la oportunidad, no tan solo de creer, de confesar, sino poder hacer la voluntad del Señor. Es importante que si alguien te pregunta: ¿crees en el Señor Jesús? Dile que sí. Dile que tú eres hijo o hija de Dios. Que haya la convicción en tu corazón de decir: yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Ahora pregúntate: ¿tú ya lo tienes? ¿Toda tu familia lo tiene? ¿Los que están en tu casa? ¿Los que están en otro país tienen a Cristo? Yo te invito para que hagas conmigo esta oración. Buen Padre, gracias porque me permites tratar ahora este tema: ¿quiénes sí estarán en el reino tuyo, en el reino de Dios? Y nosotros, Dios eterno, todo lo que estamos haciendo de palabra o de hecho es para la gloria de tu nombre, pero también para que mucha gente confiese que Jesús es su Señor. Hay mucha gente que tiene una religión, pero no conoce al Dios de la Biblia. Padre eterno, abre el entendimiento de todas las personas para que puedan escudriñar tu palabra, para que su fe aumente. Pero también, Señor, que así como nosotros tenemos la dicha de ser hijos de Dios, hijos tuyos, porque hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, yo te pido por todos aquellos que están en nuestra casa y que todavía no reciben a Cristo, por los familiares que todavía no reciben a Cristo, por los vecinos que todavía no reciben a Cristo, por mucha gente que conocemos que todavía no recibe a Cristo. Usa nuestra vida para hablarles de Cristo y para que todos ellos y todas ellas
estén en tu reino. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les siga guardando y les envío un abrazo fraternal en el nombre de Cristo Jesús. La paz de Dios.